Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy comenzamos estos 4 días conociendo un poco de la vida de este gran santo y hablamos de Santo Tomás de Aquino, un gran santo. Y en este primer día hablaremos un poco sobre su historia y sobre su vida, así como algunos detalles que nos pueden ayudar a nuestro camino de fe. En este día, esta es la primera mini biografía extendida que estamos haciendo. En el día 1 vamos a empezar hablando de este santo como el león de Rocaseca y la forja de una voluntad inquebrantable. De la opulencia del reino de Sicilia a la celda del castillo. Dice acá, un nacimiento entre imperios. Tomás nació en el castillo de Rocaseca en el año de 1225. Su familia, los Aquino, eran la personificación del poder feudal. Su padre, Landolfo, era el conde de Aquino y gran estratega. Su madre, Teodora, descendía de la nobleza napolitana. Para ello, Tomás era una pieza de ajedrez política. A los 5 años fue entregado como oblato a la abadía de Monte Cassiano. Y aquí hago un paréntesis. Para los que nos siguen aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY, al escuchar este término de la abadía de Monte Cassiano, debemos hacernos memoria de una novena que tenemos acá en el canal de YouTube. Y es la novena a San Benito. Nada más les dejo ese dato ahí, la pueden ir a ver, está completa aquí en el canal. Continuamos. La intención era clara. Tomás debía ser el futuro abad, un cargo que combinaba la autoridad espiritual con el control de vastos ejércitos y territorios. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Debido a las guerras entre el emperador Federico II y el papa Gregorio IX, los monjes fueron expulsados y Tomás enviado a la Universidad de Nápoles. Allí, bajo la tutela de Pedro de Irlanda, el joven noble descubrió la lógica de Aristóteles, que entonces era una novedad peligrosa, considerada en aquel entonces. Pero lo que más impactó su alma fue ver a los frailes dominicos, hombres que en lugar de vivir en castillos, caminaban descalzos y mendigaban, poniendo la inteligencia al servicio de la predicación. Aquí vemos cómo Santo Tomás de Aquino no era una persona de pocos recursos, era una persona aristocrática, era una persona que venía de una familia de un buen vivir, digamos así, o de alto poder adquisitivo en aquel entonces. Pero el Señor, aún así, él entra a la abadía de Monte Cassiano y sus padres querían que él fuera el abad de esa abadía, que era muy respetada en aquel entonces. Quedó viendo a estos hombres, hablamos de los dominicos, y quedó maravillado con lo que ellos vivían, su forma, su estilo, y poniendo la inteligencia que ellos tenían al servicio de la predicación. Pasemos ahora al segundo punto de este día, el secuestro y la batalla por la castidad. En el año de 1244, Tomás tomó el hábito dominico. Su familia, horrorizada por esta deshonra social, porque recordemos, ellos querían que él fuera benedictino, decidió actuar con violencia. Mientras Tomás viajaba hacia París, sus propios hermanos y soldados imperiales lo secuestraron y lo encerraron en el castillo de Monte San Giovanni. Durante casi 2 años, su familia usó todas las armas disponibles para persuadirlo: argumentos, amenazas y finalmente la seducción. Introdujeron a una mujer de vida
licenciosa en su habitación. Tomás, demostrando que su mansedumbre no era una debilidad, tomó un tizón encendido, o sea, podríamos llamarle una antorcha encendida de la chimenea, dice que la tomó y la persiguió con un rugido de indignación. Al quedar solo, trazó una cruz con el carbón de aquella antorcha en la puerta y cayó en éxtasis. La tradición cuenta que 2 ángeles le hicieron el cíngulo de la pureza. Este evento es crucial. Tomás entendió que la caridad y la claridad mental requieren una pureza de corazón absoluta. Aquí vemos que lo importante para su familia que él fuera abad del Monte Cassiano, o sea, un abad benedictino, era crucial, pero más bien no por la parte espiritual, sino por la parte de gobierno y del prestigio de su familia, de los Aquinos, al punto que lo secuestran y lo retienen por 2 años en ese castillo, en una de las torres, pero Dios siempre busca la manera de salvar a los suyos, de recuperarlos al camino, aunque estos sean movidos por otras personas con otras intenciones. Dios siempre vela por los suyos. Y en el caso de Santo Tomás de Aquino, así fue. Como tercer punto de este día, vamos a contarles un poquito sobre la óptica tomista desde la Sagrada Escritura. Para Tomás, la teología no era una invención humana, sino la de sacra doctrina. Sentido de la Escritura por parte de Santo Tomás de Aquino. En su obra defiende que el autor principal de la Biblia es Dios, pero el autor instrumental es el hombre. De ahí viene esa frase que la causa instrumental es el hombre, pero tanto la confesión de los pecados como el sacramento de la comunión, tanto el bautismo como la confirmación y otros sacramentos dentro de la iglesia, la causa instrumental es el hombre. En este caso, la Sagrada Escritura también es una causa instrumental. Esa causa instrumental que usando Dios al hombre y usando su lenguaje, nos deja entonces ese libro ahí como un respaldo, como una vía, como una autoridad, como una autoridad, no la única autoridad, sino como una autoridad de la cual es una de las vías, junto con la tradición de la revelación, cómo nos llega el depósito de la fe. Esto queda vinculado por parte también del catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos acá en mis apuntes el numeral 110 del catecismo de la Iglesia Católica refleja esta visión al explicar que para interpretar la Escritura hay que tener en cuenta la intención de los autores humanos y la de Dios, porque esto es un trabajo colaborativo. Dios no escribió con su dedo la Biblia, ni señaló directamente: este es el libro que tienen que tener y estos son los libros que yo quiero. Fue por medio de la causa instrumental de los hombres que la Biblia llega a nosotros. Y eso queda también reflejado, ese pensamiento tomista, en el catecismo del numeral 110. Tomás estableció que todos los sentidos de la Escritura descansan en el literal. En este caso hablamos del numeral 116 del catecismo, evitando así interpretaciones fantasiosas que se alejan de la verdad histórica. Y aquí vemos cómo la historicidad junto con la Sagrada Escritura nos dan esa máxima claridad de lo que el texto nos arroja a nosotros como luces de verdad. Y esas luces son esas luces que vienen de ese eco desde Cristo por medio de los apóstoles, a través de los obispos y la sucesión apostólica hasta nuestros días.
Por eso es que la combinación de la tradición con la Sagrada Escritura son dos vías que comunican la revelación, pero al mismo tiempo son complementarias. Y este complemento hace que no caigamos en fanatismo o en fundamentalismo a la hora de interpretar y leer la Sagrada Escritura, la cual es custodiada de forma intacta por parte de la Santa Madre Iglesia Católica. Para terminar, les compartiré algunos detalles para nuestra reflexión, preguntas para reflexionar, para imitar al santo, en este caso a Santo Tomás de Aquino. La primera pregunta va por el apartado de la determinación. La segunda va a ir por el apartado de la pureza de intención y la tercera en el amor a la palabra. La primera pregunta, que va por el apartado de la determinación, dice lo siguiente. Esta es una pregunta para reflexionar. Les invito a cuestionarnos cada uno de nosotros a la luz de lo que hemos escuchado hoy en esta breve reseña de esta primera parte del primer día de estos 4 días, que iremos descubriendo esos detallitos de Santo Tomás de Aquino que nos apuntan a nuestro camino de santidad. La primera pregunta es la siguiente, en base a la determinación. ¿Qué presiones sociales o familiares me impiden cumplir lo que sé que Dios me está pidiendo hoy? ¿Qué presiones sociales o familiares me impiden cumplir lo que Dios me está pidiendo hoy? Y en esta pregunta les invito a hacer un examen al interior. ¿Por qué les digo que les invito a hacer un examen al interior? Porque en medio de esta pregunta, no solo lo pensemos desde la óptica como una pregunta cuando, yo tengo que hacerme monje, tengo que hacerme religioso, tengo que hacerme sacerdote, sino ¿qué me impide a mí ir a la iglesia? ¿Qué me impide a mí caminar, recuperar los sacramentos si he estado en pecado mortal? ¿Qué me impide a mí acercarme a Dios, a la Santísima Virgen María, a los ángeles, a los santos? ¿Qué me impide a mí aceptar la Iglesia Católica como la verdadera Iglesia de Cristo? Esa podría ser una pregunta para nosotros. Si también tenemos algún tipo de vocación o sentimos un llamado vocacional, también podemos aplicar esta misma pregunta para la determinación de lo que debemos hacer. Si, por ejemplo, ya estamos asistiendo a la iglesia, ¿qué me impide a mí casarme? Por ejemplo, si vamos en familia, casarme o poner mi vida en orden, recibir los sacramentos, todo esto, ¿qué me lo impide? ¿Qué nos impide? La presión social, la familiar, el que dirán, etcétera, etcétera. Les dejo estos par de ejemplos para que puedan hacer su mejor reflexión con respecto a este primer día, con respecto a estas preguntas, para reflexionar y buscar cómo imitar mejor algunos aspectos de la vida de este santo. Hablamos de Santo Tomás de Aquino. La siguiente pregunta, la segunda, es pureza de intención. Dice acá, Tomás sabía que para ver la verdad, y puse acá entre paréntesis a Dios, el corazón debe estar limpio. La pregunta es la siguiente: ¿qué áreas de mi vida necesitan hoy un tizón encendido para expulsar lo que me aleja de la santidad? ¿Qué áreas de mi vida necesitan hoy un tizón encendido para expulsar lo que me aleja de la santidad? Y esto es una pregunta que nos invita a hacer un examen de conciencia. ¿A qué yo debo renunciar? ¿A qué yo necesito aplicarle ese fuego que no es de nosotros, sino ese fuego del Espíritu Santo para santificarnos, quemar ese mal hábito, quemar eso que nos aleja de Dios, quemar eso que no nos ayuda al crecimiento de la fe? Por último, la tercera pregunta para este día, primer día yendo a este gran santo, Santo Tomás de Aquino, es amor a la palabra. Y esta pregunta dice lo siguiente: ¿leo la Biblia como un libro histórico o como Santo Tomás lo hacía, buscando en ella la doctrina sagrada que alimenta mi alma? Y aquí esta pregunta nos trae al tema del fundamentalismo que le comentaba. El amor a la palabra, nosotros ¿qué amamos de la palabra? Amamos los relatos, las historias, y esto
¿O buscamos doctrina sagrada que aplique para nuestra santificación? ¿Qué buscamos al leer la Biblia? ¿Buscamos consuelo? ¿Buscamos que Dios nos dé la receta a solucionar nuestros problemas? ¿O a saber que Dios está presente en todo momento y todo lugar y tomar estas enseñanzas y estas historias y autoaplicarlas a nosotros a nuestra vida? ¿Qué buscamos al leer la Sagrada Escritura? Bien, los dejo con estas 3 preguntas para reflexionar en esta noche. Y para finalizar este primer encuentro, vamos a hacer una oración que ya en otras ocasiones hemos hecho aquí en el canal de YouTube, los del Camino 24 PTY, y hablamos de la oración de Santo Tomás de Aquino a nuestro Señor Jesucristo. Y para esta oración que nos estará acompañando en estos 4 días, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dame, Señor y Dios mío, que no decaiga ni en la prosperidad ni en la adversidad, que no me soberbezca de cosa alguna, ni me deprima en otra. De nada gozo me duela, sino en lo que me lleva a ti o me separe de ti. A nadie deseo agradar, a nadie temo disgustar, sino a ti. Sea para mí despreciable todo lo pasajero, sea para mí querido todo lo tuyo. Que me haste el gozo de lo que sea sin ti, que no desee nada que esté fuera de ti. Que me deleite el trabajo hecho por ti, que me sea penoso todo descanso que sea sin ti. Concédeme, Señor, dirigir constantemente el corazón hacia ti, y que en mis fallos sepa dolerme con el propósito de la enmienda. Hazme, Señor y Dios mío, obediente sin contradecir, pobre sin ser miserable, casto sin depravación, paciente sin murmuración, humilde sin ficción, alegre sin disolución, triste sin abatimiento, maduro sin pesadez, ágil sin ligereza, temeroso sin depravación. Que sea sincero sin hipocresía, que haga el bien sin ser presuntuoso, que corrija al prójimo sin arrogancia, que lo edifique con la palabra y el ejemplo. Concédeme, Señor, un corazón vigilante, que ninguna curiosidad lo aparte de ti, noble, que ninguna influencia indigna lo envilezca, recto, que ninguna intención siniestra lo desvíe, firme, que ninguna tribulación lo debilite, libre, que ningún afecto violento lo reclame. Concédeme, Señor y Dios mío, inteligencia que te conozca, diligencia que te busque, sabiduría que te encuentre, conducta que te agrade, perseverancia que te espere confiado y confianza en que un día al final te abrazaré. Concédeme soportar ya aquí tus castigos como penitencia, sírveme de tus beneficios por tu gracia y gozar de tu gozo en la patria para tu gloria, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.